Listo, Sí, no hay problema. ya. Para desarrollar este tema hablaremos primero de la definición, su etiología, la fisiopatología, el enfoque diagnóstico, el examen físico, los exámenes auxiliares y finalmente la fuente de información. Hablaremos primero de la ascitis. ¿Qué viene a ser la ascitis? Ya, así como ven en esta imagen, la ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen, ¿ya? Por diferentes causas, ¿no? En la mayoría de los casos, esta ascitis se debe a la hipertensión portal, en el 80% de los casos, ¿no? Y la causa de esta hipertensión portal viene a ser la cirrosis hepática. Pero hay un 20% de casos que puede ser enfermedades autoinmunes como lupus, infecciosas como la tuberculosis, puede ser también enfermedades neoplásicas, ¿no? Por un cáncer, puede ser de colon, puede ser un cáncer de ovario, ¿no? Múltiples causas. Un linfoma también puede ser. Entonces nosotros vamos a ver pues que la persona tiene el abdomen abombado, ¿no? Incluso el ombligo se va a salir, un ombligo evertido. Entonces uno podría decir, no, está gestando, ¿no? Entonces hay que ver la diferencia, ¿no? Ahora si es que la persona es obesa, también uno no se va a poder dar cuenta, ¿no? Si por A o B, si esa persona realmente tiene ascitis, ¿no? Entonces, si es una persona obesa, es más difícil ver eso, ¿no? Si tiene líquido en la cavidad peritoneal. Entonces, como les comentaba, el 80% de los casos, ¿ya? Y el 20% está repartido entre cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades pancreáticas, enfermedades endocrinas, enfermedades renales y enfermedades del tejido conectivo. Dentro de los que causan hipertensión portal, ¿quién está a la cabeza? La cirrosis hepática. ¿Ya? La cirrosis hepática es su gran mayoría, ¿no? Por alcohol, ¿no? Que puede darse, ¿no? ¿Qué más tenemos? También en estados protrombóticos, el síndrome de Budd-Chiari, que viene a ser la trombosis de las venas suprahepáticas. También tenemos causas como la trombosis de la porta, enfermedades veno-oclusivas hepáticas, una causa de pericarditis constrictiva, la misma insuficiencia cardíaca. Dentro de las causas neoplásicas, en este caso, el cáncer infiltra, ¿no?, las membranas peritoneales. Esto se va a llamar carcinomatosis peritoneal, ¿no? Que lo podemos ver en mesoteliomas, linfomas, ¿ya? ¿Qué más? También hay enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Luego tenemos dentro de las causas pancreáticas una misma pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, un sepsis pancreático pueden causar también derrame de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Dentro de las enfermedades endocrinas tenemos el mixedema, el síndrome de Meij, el síndrome de estimulación ovárica, ¿no? Enfermedades renales tenemos el síndrome nefrótico, ¿no? Que en el síndrome nefrótico se caracteriza por edema, ¿no? El paciente pierde tantas proteínas, ¿no? Llega a una hipoalbuminemia severa y esto hace que se llene el líquido. No solamente va a tener derrame en el líquido o el líquido ascítico, sino también va a tener derrame pleural, va a tener edemas en niveles inferiores. Y enfermedades del tejido conectivo, como les había comentado, el lupus eritematoso sistémico. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de un síndrome de Meij, que está dentro de las causas endocrinas, ¿no?, que viene a ser el síndrome de Meij se caracteriza por la presencia de ascitis, derrame pleural, ¿no?, más un tumor benigno de ovario, ¿no? Entonces, se caracteriza por todo eso, ya, y menos mal no se hacen todos los estudios y viene a ser un tumor benigno de ovario, pero puede cursar con eso. ¿Qué más? También, como le dije, tenemos las causas neoplásicas, ¿no?, que a la cabeza puede ser estómago, un 25% que puede causar carcinomatosis, luego el ovario, sigue el colon y recto y páncreas. Entonces, cuando estos hacen carcinomatosis, entonces empiezan a crecer los ganglios, y unos ganglios a nivel periumbilical que se llaman los ganglios de la hermana María José, o el nódulo de la hermana María José, ¿no? Para que tengan presentes cuando veamos en neoplasias. ¿Por qué tenemos que ver todas estas características, ¿no? Porque eso nos va a llevar, ¿no?, a qué se debe este líquido ascítico, ¿no? Porque, como le dije, son varias causas. Dentro de la fisiopatología, ¿qué tenemos?, ¿no? Que en sí, este líquido ascítico se va a producir, ¿no?, por aumento de presiones, ¿no?,
Este aumento de presiones va a cursar con aumento de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a causar además colaterales portosistémicas, aumento del óxido nítrico, y eso va a llevar a una vasodilatación. Esta vasodilatación va a hacer que baje la presión arterial, entonces va a activar los vasoreceptores, va a haber una disminución de la volemia arterial efectiva, ¿no? Y eso también a su vez va a activar el sistema nervioso simpático, ¿no? Activando el sistema renina-angiotensina, ¿no? Al aumento de la prestopsina, para así hacer retención de agua y sal para poder mantener la volemia. Al final todo se forma un ciclo vicioso y sigue formando la ascitis. Dentro de la fisiopatología, como les comentaba, la hipertensión portal sinusoidal en este caso, ¿no? Se va a dar en los pacientes que tienen pues cirrosis hepática, ¿no? En este caso, acuérdense que el hígado es blando, suave, y cuando se vuelve cirrótico ya es duro, ¿no? Literalmente como parece una piedra pétrea. Entonces va a haber un aumento a nivel del tejido hepático, aumento de la resistencia intrahepática, que va a causar alteraciones dentro de la función y de su estructura del hígado. Este aumento de la resistencia va a llevar a una hipertensión portal, ¿no? Generando aumento de las colaterales portosistémicas, vasodilatación esplánica y sistémica, ¿no? Esto se les lleva a hipotensión arterial, una hipovolemia efectiva, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona e incremento del flujo venoso portal. ¿Ya? ¿Qué más? Otra fisiopatología podemos tener también de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que en este caso, o la pericarditis constrictiva, que va a llevar a un aumento de la presión a nivel de la vena cava, ¿no? ¿Qué más? El síndrome de la Budd-Chiari o enfermedades veno-oclusivo-hepáticas, en este caso van a haber trombosis de las suprahepáticas. Y enfermedades peritoneales, por ejemplo, la carcinomatosis, ¿no? En el cual va a haber un aumento del exudado, ¿no? De los capilares hacia el peritoneo, ¿no? Y es un aumento del líquido que va a ser de tipo trasudado, ¿no? Y incluso cuando hay obstrucción del flujo linfático, ¿no? Entonces, normalmente que el flujo linfático era de 1 litro puede llegar a aumentar hasta 20 litros al día. Entonces, para el enfoque diagnóstico, como les mencioné, el paciente va a estar con el abdomen grande, distendido, pero ¿qué puede ser? Puede ser el hígado, puede ser un cáncer, puede ser corazón, puede ser un síndrome nefrótico. Entonces es muy importante saber la anamnesis, qué antecedentes tiene el paciente, ¿no? ¿Qué otros signos voy a encontrar al examen físico? En la anamnesis veremos porque el aumento del diámetro abdominal, en qué tiempo, ¿no? El peso también, y como le mencioné, en los obesos es difícil ver, ¿no? Si realmente tiene ascitis. Si es que por ahora vea la persona era alcohólica o tenía alguna enfermedad de hepatopatía crónica, entonces nos dirigimos más hacia que la ascitis es de tipo hipertensión portal. Ahora, si el paciente tiene enfermedades cardíacas, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva de larga edad, entonces vamos a pensar que esa ascitis es más cardíaca, aunque es menos común. ¿Qué más? El síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Que en este caso lo vamos a sospechar en pacientes que tienen estados pretrombóticos, una trombocitosis, ¿no? Esencial de antecedente. Luego, respecto a las neoplasias, ¿no? El cáncer, que va a llevar a una carcinomatosis peritoneal. En este caso, tenemos que ver cuáles llevan a qué tipo de características es el cáncer. Por ejemplo, si el paciente viene con melena, ¿no? Anemia, una masa en la palpación, ¿no? Dentro del marco colónico nos puede llegar a pensar, ¿no? Que puede ser secundario a un cáncer de colon. Luego, si es que tiene una peritonitis tuberculosa, ¿no? Ya viene con todo el cortejo, la historia de que tienen pérdida de peso, sudoración nocturna, es un tosedor crónico, ¿no? Podemos encontrar incluso una placa radiográfica normal. Ahora, si es que el paciente también tiene HIV o es alcohólico, ¿no? Que viven en hacinamiento. ¿Y qué más? Es que por vez por enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? O síndromes nefróticos de tipo autoinmune, ¿no? Vamos a ver más síntomas sistémicos. Entonces va a depender bastante de qué encontremos nosotros dentro de los antecedentes y lo que encontremos al examen físico. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Una ascitis de tipo carcinomatosa, o sea, por cáncer, con el cual vemos el abdomen bien distendido, con el ombligo evertido, vemos cómo los flancos van a estar abombados, ¿no? Y como le digo, por ejemplo, si imaginemos si esa persona hubiera tenido antecedentes de 20 años de haber estado bebiendo alcohol todos los días, ¿no? Entonces vamos a pensar que su causa es de tipo alcohólica. Ahora,
las características del líquido acítico también me van a ayudar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque este líquido acítico se estudia, ¿no? Y para eso hacemos el procedimiento que se llama paracentesis, que es la extracción del líquido acítico. Entonces, cuando es así de tipo lechoso, pensamos, ¿no? Un paciente que tiene un tipo linfoma, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo hacemos la paracentesis, no? Normalmente hacemos una guía, hacemos una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior de la cresta ilíaca, ¿no? Y lo dividimos en tercios, ¿no? Y la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, en ese punto haríamos la punción, ¿no? Que viene a ser lo que llamamos el McBurney contrario, el punto de McBurney contrario. ¿Qué más? En el examen físico, ¿no? Entonces vamos a encontrar distensión abdominal de forma simétrica, ¿no? Según la magnitud también va a ser la ascitis, ¿no? El ombligo se va a encontrar evertido cuando la ascitis es severa, los flancos abombados. Ahora, si por A o B tenemos que el paciente ha sido alcohólico, que se debe a una ascitis de tipo por cirrosis hepática que lleva a una hipertensión portal, encontraremos circulación colateral. También encontraremos estigmas hepáticos tipo telangiectasia, así como podemos observar que son estas arañitas vasculares en la piel. Podemos encontrar las palmas hepáticas características de un paciente que tiene cirrosis. Y la ictericia, ¿no? ¿Qué más? Al examen del abdomen podemos encontrar la percusión desde el epigastrio, ¿no? Y en forma radiada hasta el abdomen inferior. Matidez con concavidad superior podemos encontrar. Y matidez desplazable de flancos y con el signo de la onda. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos una ascitis de tipo por cirrosis hepática con hipertensión portal. Vamos a encontrar la característica, ¿no? La ictericia en la piel y en las escleras, la circulación colateral, ¿no? Pueden ver en el tórax, en el abdomen, las palmas hepáticas, que viene a ser la atrofia tenar e hipotenar, ¿no? Y el momento de hacerle el signo de rebote, ¿no? En el cual aquí nos ayudamos con otra persona, ¿no? La persona pone su manito en medio, nosotros una mano acá y con la otra, aquí golpeamos así, ¿no? Y se va a escuchar el signo, ¿no? En este caso de la oleada. Pueden poner ahí el estetoscopio y van a escuchar ahí el signo, disculpen, es de la oleada, signo de la oleada positivo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, cuando el paciente esté echado, entonces el líquido se va a ir en forma cóncava, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a percutir, aquí va a ser timpánico, pero van bajando y aquí va cambiando mate. Entonces, la matidez va a ser de tipo cóncava. Ahora, si el paciente se echa, obviamente que todo el agua va a ir a la base, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a palpar mate, ¿ya? Por eso le llamamos que tienen matidez desplazable. Luego, como les mencionaba en el examen físico, dependiendo de la causa que lo ocasione, ¿no? Podemos encontrar hepatomegalia, por ejemplo, si es un hepatocarcinoma, el hígado va a estar crecido, ¿no? De consistencia dura, pétrea, ¿no? Puede tener múltiples nódulos por la misma neoplasia, puede ser también dolorosa la palpación, sobre todo cuando hay insuficiencia cardíaca de tipo derecha. Cuando hay hipertensión portal podemos encontrar esplenomegalia y lo podemos palpar, ¿no? Que eso no es normal. Luego, si son tumores abdominales, ¿no? En este caso va a tener ascitis maligna y se caracteriza porque cuando hacemos el estudio del líquido acítico es de color hemático. A veces incluso estos tumores lo podemos palpar, ¿ya? ¿Qué más? Si hay dolor a la palpación profunda, con signo de rebote positivo, entonces esto nos puede indicar que hay un peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que normalmente a veces esto es indolore. ¿Y qué pasa cuando tiene peritonitis bacteriana espontánea, no? Entonces hay que corroborarlo haciéndole paracentesis, hay que cultivar ese líquido, ¿no? E iniciamos tratamiento antibiótico. Normalmente esta es una complicación frecuente que se da en pacientes que tienen cirrosis hepática. ¿Qué más? El edema también va a indicar síndrome ascítico edematoso, ¿no? La insuficiencia cardíaca, en los pacientes que tienen pericarditis constrictiva, síndrome de Budd-Chiari, el síndrome nefrótico, la misma carcinomatosis peritoneal, en una desnutrición crónica o en hipoalbuminemia. Entonces, en todo eso vamos a encontrar siempre el edema. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos una angiotomografía, ¿no? Un corte sagital en el cual vemos
el hígado, ¿no? Y vemos cómo la porta está bien dilatada por la hipertensión, porque este hígado está chiquitito, cirrótico, hay un aumento de la resistencia a nivel de los vasos sanguíneos, entonces esto hace que la vena porta se dilate, ¿no? Entonces la porta se va a dilatar, ¿no? Y eso va a hacer que crezca el hígado. Entonces, ¿qué hablo? El vaso. Al crecer el vaso, esta es la característica, ¿no? La esplenomegalia que va a haber, ¿ya? En pacientes que tienen cirrosis hepática. ¿Ya? ¿Qué más? Como les mencionaba, este líquido acítico se tiene que estudiar, se realiza la paracentesis. Entonces, al hacer el estudio del líquido acítico, nosotros vamos a sacar la gradiente de la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. Esta diferencia, ¿no? Me va a ayudar a determinar varias causas. Por ejemplo, si el gradiente es mayor de 1.1, entonces estamos hablando de que es una de tipo trasudado, ¿no? Una hipertensión portal. En este caso las causas son cirrosis, una hepatitis alcohólica, la misma insuficiencia cardíaca, una metástasis hepática masiva, una trombosis de la porta. Pero si el gradiente es menor de 1.1, me está hablando de que esto es un exudado, ¿no? ¿Y en qué caso se da el exudado? En una carcinomatosis peritoneal, en una peritonitis tuberculosa, en una ascitis pancreática y en el lupus. Entonces, para diferenciar entre el trasudado y el exudado del líquido acítico, ¿no? Vamos a ver que la densidad va a ser menor de 1015, ¿no? En el trasudado, mientras que en el exudado va a ser mayor. Luego, en el trasudado, mejor dicho, el exudado va a ser rico en proteínas, mayor de 25 gramos por litro. Luego, la gradiente albúmina del suero menos la albúmina del líquido acítico va a ser mayor de 1.1 en trasudado, mientras que en el exudado va a ser menor. Luego la reacción de Ribalta, que es lo que tiene que ver con proteínas, también va a ser positiva en el exudado, ¿no? Y en el examen de la celularidad, en el trasudado normalmente es menor de 250 a predominio de células mesoteliales, mientras que en el exudado es rico, ¿no? En células mayor de 1000, ¿no? A predominio de polimorfos nucleares, linfocitos o mononucleares. Entonces, los exámenes complementarios van a depender bastante de los datos que nosotros hayamos sacado, ¿no? En la anamnesis y que tengamos en el examen físico para que nos ayude a confirmar el diagnóstico. Entonces, como le digo, la paracentesis diagnóstica y terapéutica va a ayudar un montón. ¿Cuándo hablamos diagnóstica? Cuando mandamos a hacer los análisis laboratoriales. ¿Y cuándo es terapéutica? Cuando está con una ascitis a tensión, que es demasiada presión, que no puede respirar, entonces le evacuamos, ¿no? No sé, 2 litros, 3 litros, sin ver que no haya repercusiones hemodinámicas, ¿no? Porque imaginemos que el paciente está con 90, 60 de presión, ¿no? Y está con 80 cardíaca y ustedes le evacúan de la cavidad abdominal, imaginemos, 4 litros y se le baja la presión, no van a seguir ustedes. Tienen que tener cuidado, ¿ya? Si evacúan 1 litro, le van tomando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque para evitar la hipotensión. Es muy importante, como les dije, determinar la gradiente, albúmina sérica y albúmina del líquido acítico, con esa resta. Si el gas es mayor de 1.1, estamos hablando de hipertensión portal. Ahora, la peritonitis bacteriana espontánea, que se caracteriza por tener leucocitos a predominio de polimorfos nucleares mayor de 250 por centímetro cúbico, ¿no? Los gérmenes más frecuentes vienen a ser E. coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. Luego, cuando pensamos en cáncer, ¿no? La biopsia del peritoneo nos va a dar también el diagnóstico definitivo. Además, una ecografía abdominal, un Doppler portal, tomografía abdominal en casos de tumores, linfomas. Entonces, acá está, por ejemplo, este es un paciente que también tiene ascitis, ¿no? Como les dije, cómo se hacía, en qué punto entramos para la paracentesis, que viene a ser el McBurney del lado izquierdo. Hacemos una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, ¿no? De la cresta ilíaca, ¿no? Y hacemos, dividimos en 3 tercios, ¿no? Entonces la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, así en este punto sería la punción, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Cuando le están haciendo una paracentesis a una niñita que tiene tuberculosis, ¿ya? Si por AOV fuera poco, ¿no? El líquido acítico y se necesita para estudio, entonces se puede hacer una ecografía, ¿no? Y el ecografista ya te pondrá el punto de marcaje, te dice, en esta zona hay un pozo, no sé, de 200 centímetros cúbicos, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico.
Esta es otra imagen, una tomografía, ¿no? En el cual vemos todo esto que vemos oscuro, viene a ser líquido acítico, ¿no? Y esas son las asas intestinales, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una ascitis marcada, ¿no? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta? Ya, a ver, acá tenemos un casito clínico. Ya, a ver si le hacen un print screen a la pantalla y yo voy a preguntar, ya que nadie pregunta. Este es el caso de una paciente mujer de 45 años sin antecedentes de importancia, ¿ya? Que acude a consulta ambulatoria porque desde hace 6 meses nota aumento de la circunferencia abdominal. Además, edema de miembros inferiores que han ido incrementando con el tiempo. Al examen tiene una presión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 20, palidez leve, edema de miembros inferiores, tórax y pulmones murmullo pasa bien en los 2/3 superiores, pero en bases está abolido, con matidez a la percusión y vibraciones vocales abolidas. Cardiovascular, los ríos cardíacos son rítmicos, de buena intensidad, los pulsos periféricos presentes, ingurgitación yugular negativa. En el abdomen está distendido, globuloso, ruidos idóreos presentes, con matidez desplazable. Blando a la palpación, no hay signos peritoneales. Genito urinario, puño percusión lumbar negativo, puntos renoureterales superior y medio negativo. Sistema nervioso central, el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, no signos meningios ni de focalización. Muy bien, capturaron la pantalla. Quiero que me saquen los síntomas y los signos de esta paciente y me armen en diagnósticos sindrómicos. A ver.